El bar estaba casi vacío. Dos trajeados hablaban sentados en sendos taburetes, mientras la camarera, situada delante de ellos, limpiaba los vasos que hasta hace un momento habían usado un grupo de mujeres. Un hombre solitario bebía en uno de los extremos de la barra. ¿Ese no es aquel viejo superhéroe?, le preguntó uno de los trajeados a su compañero. Ellos eran altos y llevaban un traje de oficina de color azul oscuro. Creo que sí, respondió el de cabello rubio. Está hecho un desastre. Ya no tiene villanos de los que defender en la ciudad. Se deshizo de todos hace mucho. ¿Cuál era su poder? Creo que podía teletransportarse, contestó dudoso el de pelo oscuro. Dicho superhéroe podía oír la conversación perfectamente, pues estaba a escasos metros de distancia. La camarera alzó ligeramente la cabeza y enseguida volvió a hacer su trabajo, desinteresada de lo que ocurría entre ellos. Tú!, exclamó uno de los hombres. Eres ese superhéroe, ¿verdad? ¿Cómo te llamaban? El hombre solitario no respondió, ni siquiera se molestó en alzar la vista. Simplemente agarró su vaso y lo vació de un solo trago. Acto seguido, dejó un billete sobre la barra que cubría los gastos de su cuenta y se levantó con desgana. Era alto, pero también estaba muy delgado. Tanto era así que incluso se le veía la clavícula en aquel antro oscuro y mal iluminado. Llevaba una chaqueta azul que estaba agujereada en varias zonas, una camisa blanca bajo ella y unos pantalones negros viejos y desgastados. Su largo y sucio cabello oscuro le llegaban hasta los hombros, que a pesar de su delgadez eran anchos y fuertes. El hombre sacó un paquete de tabaco de su bolsillo interior y se llevó un cigarro a la boca. «Aquí no se puede fumar», le advirtió la camarera con voz fría. Aún así, el hombre de piel cetrina y aspecto descuidado encendió el cigarrillo y aspiró una profunda calada. Una vez satisfecho, y sin dejar de observar los ojos claros de la camarera, soltó una bocanada de humo que se dispersó en el aire denso del bar. «¿Acaso no has escuchado a la dama?», le preguntó uno de los hombres a la vez que se levantaba. Sin embargo, antes de que pudiese plantarse delante de él, el hombre de aspecto demacrado desapareció de repente, levantando una fuerte corriente de aire a su alrededor que despeinó el cabello perfecto e inmaculado del trajeado. Le llamaban el maestro del transporte o Master Port y había sido el héroe de incontables niños y niñas durante años, aunque a decir verdad, eso pertenecía a un pasado remoto. Después de un largo trabajo limpiando la ciudad del crimen, consiguió su objetivo, pero esto produjo consecuencias nefastas. La ciudad de Baltar estaba limpia, y no me refiero a la basura, de la cual también podría estar orgullosa, sino limpia de criminalidad. Masterport, apoyado por la policía, redujo el índice de crímenes en un 100%. Nadie robaba ni asesinaba, tampoco había estafadores, ni siquiera carteristas insignificantes. Todos estaban en la cárcel, muertos o habían huido a otra ciudad diferente. Y aunque esto parezca algo positivo, no lo era en absoluto para Masterport. Después de aquella desagradable escena en el bar, se le transportó a la cima del Monte Castro, su lugar favorito. Era una noche fría de otoño y Masterport pudo ver brillante luz de las farolas que dibujaban en la oscuridad el contorno de una gran ciudad. Le gustaba acudir a aquel lugar siempre que se sentía con melancolía, sobre todo de noche, cuando no podía y no tenía la posibilidad de cruzarse con nadie.
Ocupó uno de los bancos que habían sido puestos allí para las parejas y curiosos que deseaban presenciar la ciudad desde el lugar más alto, y se terminó el cigarro con cierta parsimonia. Llevaba así un tiempo, sin ganas de vivir y con escasa motivación por ver la vida pasar. Erradicar el mal de su ciudad le hizo entrar en una fase de depresión. No tenía un objetivo claro, y un vacío interior lo consumió hasta convertirlo en el demacrado e inútil ser que hemos visto anteriormente. Le faltaba algo, y ese algo era un objetivo que pudiese alcanzar. En Baltar ya nadie lo necesitaba, y los niños y niñas preferían adorar a su cantante favorito antes que a un superhéroe inútil. A veces se animaba a ir a una de las fiestas de cumpleaños vestido con su antiguo traje, y así ganaba un poco de dinero para emborracharse más tarde, como un payaso de feria fracasado. Podía ir a cualquier parte del mundo en menos de un pestañeo, viajar a Japón, Estados Unidos, pasando por Francia o España en tan solo unos minutos, pero eso a él no le importaba. Le importaba poco realmente, si no le servía para ayudar a la gente. Tampoco quería mudarse, él adoraba Baltar y quería ser el héroe de la ciudad que lo había visto crecer. Pero aunque quisiera mudarse, había héroes como él hasta en las alcantarillas. O que se lo digan a Ratamán, el héroe de una ciudad llamada Rubais. El imperio masculino se basa en la utilidad. Un hombre es valioso cuando le es útil a alguien, o por lo menos esa había sido su filosofía de vida durante mucho tiempo. No obstante, una vez cumplido su objetivo, Master Port ya no podía hacer nada y decidió seguir su camino comandado por el hedonismo. Esa vida lo estaba matando y él lo sabía, pero ¿qué más podría hacer? Solo lo llamaban para salvar a algún gato de un árbol o intentar mediar en una pelea doméstica, y para eso ya estaban la policía y los bomberos. ¿Dónde estaban los malhechores? ¿Dónde estaba el asesino del hacha o los villanos que querían destruir la ciudad? Sentado en aquel solitario banco, pensó en ellos y recordó que todos estaban muertos o los habían encerrado en prisión, salvo aquellos, los más listos, que permanecían escondidos entre la multitud. Entonces, ¿qué quedaba para él? Lo único que se le ocurrió a Masport fue esperar a la muerte, mientras se bebía hasta el agua de los floreros, algo que hacía cada noche. Su pelea ya no era con las personas y situaciones del exterior, sino que se encontraba en la peor batalla de todas, la más cruel, peligrosa y devastadora que uno se pueda imaginar. Se estaba enfrentando a sí mismo, a sus emociones y a sus sentimientos. Cualquier ser humano con cerebro sabe que dicha pelea es la más brutal a la que uno puede hacer frente, y para Master Port estaba siendo realmente destructiva. Lo había perdido todo: su buena salud, su novia, su trabajo, su casa. Su vida estaba boca abajo y era incapaz de darle vuelta a la tortilla. Simplemente seguía descendiendo la escalera en espiral que lo conducía al infierno. Con estos pensamientos en su cabeza, Master Port se tumbó en el pequeño banco e intentó dormir a la intemperie. A pesar del frío, pudo descansar hasta el amanecer. Se incorporó y encendió un cigarrillo mientras observaba el sol alzarse en el cielo. Una fina capa de niebla cubría ciertas partes de la ciudad, y tanto él como el propio banco en el que habían dormido estaban húmedos por el rocío de la mañana. Cuando terminó el cigarrillo, aquel vacío interior lo atacó de nuevo. No tenía nada que hacer ni a dónde ir. En aquel momento, los ciudadanos de Baltar lo consideraban una paria. La escena del bar no era algo extraño para él. Llevaba meses comportándose así. Si quería algo lo cogía, y gracias a ese superpoder desaparecía sin dejar rastro. Si alguien le pedía ayuda, prefería escaquearse y desaparecer sin dejar rastro. E incluso cuando a alguien le faltaba el respeto, él vengaba, y antes de que apareciese la policía, desaparecía sin dejar rastro. En muy poco tiempo, se convirtió en el enemigo número 1 de la ciudad. No era alguien excesivamente peligroso o violento, pero como los demás vecinos vivían en paz y armonía, él destacaba por ser el único que rompía las normas. Cuando los ciudadanos lo veían por la calle, le gritaban e insultaban, pero a Master Port no le importaba. En realidad, usó ese trato despectivo como fuente de energía y se volvió alguien malo de verdad.
Pronto dejó de conformarse con romper normas suaves como las de no fumar en un bar o robar algún capricho en un supermercado. Se aficionó a agredir y a robar con violencia para conseguir lo que quería. Cada vez que la policía lo encontraba borracho o durmiendo en algún parque solitario, intentaban atraparlo, aunque era inútil porque siempre lograba escaparse. Para él no había vuelta atrás, su destino estaba sellado y sin darse cuenta se convirtió en aquello que tanto ansiaba y necesitaba. Él era el villano ahora, el apestado y el criminal que nadie quería tener cerca, y aún así volvió a sentirse útil y se mantuvo fiel a su nuevo cometido. Sin embargo, pasado un tiempo, los ciudadanos de Baltar decidieron llamar a otro superhéroe que protegía a la ciudad vecina para que les ayudase con el problema. Lo llamaban el Camaleón, porque podría mimetizarse con su entorno e incluso hacerse invisible para pasar desapercibido. Durante meses, Massport y este nuevo superhéroe se enfrentaron, saliendo siempre perdedor el primero. Aunque Masterport era rápido y podía teletransportarse a placer, nunca veía los golpes del Camaleón, porque éste usaba su poder de forma efectiva. Se aficionó a agredir y a robar con violencia para conseguir lo que quería. Cada vez que la policía lo encontraba borracho o durmiendo en algún parque solitario, intentaban atraparlo, aunque era inútil porque siempre lograba escaparse. Para él no había vuelta atrás, su destino estaba sellado y sin darse cuenta se convirtió en aquello que tanto ansiaba y necesitaba. Él era el villano ahora, el apestado y el criminal que nadie quería tener cerca, y aún así volvió a sentirse útil y se mantuvo fiel a su nuevo cometido. Sin embargo, pasado un tiempo, los ciudadanos de Baltar decidieron llamar a otro superhéroe que protegía a la ciudad vecina para que les ayudase con el problema. Lo llamaban el Camaleón, porque podría mimetizarse con su entorno e incluso hacerse invisible para pasar desapercibido. Durante meses, Massport y este nuevo superhéroe se enfrentaron, saliendo siempre perdedor el primero. Aunque Masterport era rápido y podía teletransportarse a placer, nunca veía los golpes del Camaleón, porque éste usaba su poder de forma efectiva. Aunque éste no se adementró ni un ápice. La criminalidad volvió a poblar las calles de Baltar y tanto la policía como el nuevo superhéroe tuvieron mucho trabajo que hacer. Y así fue como Masterport consiguió superar la peor batalla de todas, aquella que lo enfrentaba contra su propia naturaleza y la insatisfacción de la vida. Se convirtió en el villano más famoso de la ciudad y durante años comandó las legiones de criminales y enseñó a las nuevas generaciones que la sucedían. Finalmente murió de viejo, a los 80 años, odiado por los nobles ciudadanos de Baltar y respetado y amado por los delincuentes que le invadían. Antes de morir, legó sus responsabilidades a tal Megaport, un joven entusiasta del mal que, al igual que Masterport, podía teletransportarse. Pero, como se suele decir, eso ya es otra historia.